Cuando todo parecía seguro, la primera grieta en nuestra certeza se convirtió en un abismo. Durante siglos, los ceratianos vivieron con la certeza de que su dominio sobre los sistemas conocidos era indestructible. Nos habíamos extendido por más de 20 mundos, defendidos por flotas imponentes y una tecnología que eclipsaba la de cualquier otra especie. Pero ahora, al mirar atrás, me pregunto, ¿en qué momento comenzamos a caer? Las señales estuvieron allí desde el principio, pequeñas y fáciles de ignorar. El comercio con nuestras colonias se ralentizó, los reportes de ataques en las fronteras se volvieron más frecuentes. Sin embargo, confiábamos en que nuestras fuerzas, nuestras estrategias, siempre mantendrían la guerra lejos de nuestro hogar, Ceparion. Pero pregunto, ¿cómo puede un imperio tan grande desmoronarse sin que sus habitantes lo perciban? ¿Qué ocurre cuando la arrogancia se convierte en el peor enemigo? La respuesta es cruel, nos volvimos complacientes, creyendo que éramos intocables. La guerra con los humanos no comenzó como una amenaza real. Era, en nuestra percepción, solo otro conflicto en las periferias, una molestia más que eliminar. Al principio, nuestras flotas destruyeron fácilmente los primeros intentos de resistencia. Pero no tardamos en subestimar su capacidad para adaptarse. Cuando sus ataques comenzaron a golpear nuestras colonias más cercanas, aún nos consolábamos pensando que nunca llegarían a Ceparion. No podían. No lo harían. Siempre estuvimos convencidos de que, aunque el costo fuese alto, ganaríamos como siempre lo habíamos hecho. Pero la historia tiene formas de enseñarnos lecciones dolorosas. La noticia de la rendición llegó como un golpe que nadie esperaba. El Alto Consejo declaró lo impensable, habíamos perdido la guerra. Rendirse era una palabra que nunca había existido en nuestro vocabulario. Y sin embargo, allí estaba, retumbando en las transmisiones oficiales. La guerra ya no estaba lejos. Estaba aquí. Y nosotros, los ceratianos, no sabíamos cómo enfrentar un destino que creíamos imposible. Al principio, nadie lo creyó. Cuando el Alto Consejo anunció la rendición, se pensó que era un error, quizás un código mal descifrado o una táctica para confundir al enemigo. Pero, con cada transmisión adicional, la realidad se hizo innegable, habíamos perdido. El impacto fue devastador. En Ceparion, el mundo que nunca había conocido la guerra directamente, las calles se llenaron de silencio. Las fábricas detuvieron su producción, las escuelas cerraron, y las plazas, antes llenas de vida, quedaron desiertas. Muchos se negaban a aceptar lo que estaba sucediendo. ¿Cómo pudo pasar esto?, preguntaban una y otra vez. Los informes eran claros, las flotas humanas habían superado nuestras defensas y avanzado sin oposición significativa. Los sistemas exteriores que considerábamos fortalezas inexpugnables habían caído uno tras otro. Pero más aterrador que la derrota era el miedo a lo que venía después. En las semanas anteriores, los rumores sobre la brutalidad de los humanos en las colonias ocupadas se habían propagado rápidamente. Había historias de ejecuciones sumarias, trabajos forzados y sufrimientos indescriptibles. No sabíamos cuánta verdad había en esos relatos, pero el miedo era suficiente para paralizar a toda una población. Mientras la noticia de la rendición se asentaba, comenzaron las protestas. Pequeños grupos de soldados y civiles exigían que lucháramos hasta el final. Pero las tropas leales al Consejo, apostadas en puntos clave, reprimieron cualquier levantamiento con rapidez. La mayoría de los ceratianos, agotados y aterrorizados, simplemente se resignaron. Y entonces, llegó el anuncio final, las fuerzas humanas estaban en camino. Las primeras naves alcanzarían la órbita en cuestión de días. La incertidumbre se mezclaba con un silencio sofocante. En los balcones, en las ventanas, todos mirábamos hacia el cielo, esperando un destino que ninguno de nosotros podía prever. Era el comienzo del fin. Pero para muchos de nosotros, aún había una pregunta que quedaba sin respuesta: ¿era esto realmente el final, o apenas el principio de algo peor?
¿Qué harías si tu mundo se desmoronara y todo lo que creías cierto se pusiera en duda? Déjanos tu opinión en los comentarios y comparte cómo enfrentarías un momento tan decisivo. Queremos conocer tu perspectiva en esta historia de incertidumbre y esperanza. El día llegó más rápido de lo esperado. Las primeras naves humanas se posicionaron en órbita sobre Ceparion, proyectando sus sombras colosales sobre nuestras ciudades. Observé desde la ventana de mi apartamento cómo un silencio casi reverencial envolvía las calles. Nadie sabía qué esperar, pero todos temíamos lo peor. Los altavoces del gobierno emitieron un mensaje claro y breve: permanezcan en sus hogares. Las fuerzas humanas procederán a tomar el control. La ciudad entera parecía contener el aliento mientras los primeros transportes descendían. Desde mi ventana, vi cómo las enormes columnas de tropas comenzaron a desplazarse por las avenidas principales. Primero llegaron los tanques, suspendidos a pocos centímetros del suelo, avanzando con una gracia aterradora. Seguían los transportes de tropas, cargados de soldados cuyas armaduras relucían bajo la luz de nuestros soles gemelos. Y finalmente, la infantería. Filas interminables de guerreros equipados con exoesqueletos avanzaban en perfecta sincronía, cada paso resonando como un eco de nuestra derrota. Lo que me impactó no fue solo su número, sino su precisión. Cada movimiento parecía calculado, diseñado para inspirar tanto respeto como miedo. Mientras los observaba marchar, me preguntaba si realmente habíamos entendido con quién estábamos luchando. Quizás nunca habíamos tenido una oportunidad. Mi vecino, un hombre mayor que siempre había mostrado desprecio por los humanos, se acercó a la ventana a mi lado. «Esto no puede ser el fin», murmuró. Pero en su mirada, veía la misma resignación que sentíamos todos. La ocupación no era solo una derrota militar, era el fin de todo lo que conocíamos como ceratianos. Esa noche, las calles estaban más vacías que nunca. Los transportes humanos tomaron posiciones estratégicas y las primeras órdenes fueron transmitidas a través de las redes locales. Desde mi ventana, miré las estrellas. Pensé en lo que habíamos perdido y me pregunté si algún día encontraríamos una forma de recuperarlo. A la mañana siguiente, los edificios gubernamentales estaban bajo control humano, y los puestos de control se habían establecido en los principales cruces de la ciudad. En cada esquina, las tropas, con sus imponentes armaduras, vigilaban todo con una eficiencia casi mecánica. El aire estaba cargado de tensión, pero también de una extraña calma. No había caos ni violencia, al menos no de la manera que habíamos temido. La ceremonia oficial de rendición fue transmitida en vivo desde el centro administrativo de Ceparion. El Consejo Ceratiano, una vez símbolo de nuestro orgullo, ahora se veía pequeño y derrotado frente a los comandantes humanos. Pero lo que ocurrió no fue lo que esperábamos. Habíamos asumido que habría humillaciones públicas, discursos de victoria por parte de los humanos, quizás incluso ejecuciones. En cambio, todo fue increíblemente funcional. Los líderes ceratianos simplemente firmaron un documento en silencio, reconociendo la rendición y transfiriendo el control político a los humanos. Desde mi pantalla, observé cómo un oficial humano, alto, de expresión imperturbable, tomaba la palabra. Sus palabras eran claras y directas: no estamos aquí para destruir, sino para estabilizar. Era una frase que, aunque sonaba tranquilizadora, despertó más preguntas que respuestas. Durante horas, esperé escuchar el grito de la primera ejecución o el rugido de una protesta masiva. Pero nada ocurrió. En lugar de eso, las calles permanecieron extrañamente tranquilas. Los transportes humanos se movían entre los edificios, desplegando equipos para instalar nuevas estaciones de comunicación y redistribuir recursos. Esa noche, mientras el cielo de Ceparion se iluminaba con las luces de las naves humanas orbitando nuestro planeta, no pude evitar sentir una inquietud creciente. Habíamos perdido todo: nuestra soberanía, nuestras fuerzas, nuestra identidad como pueblo. Y, sin embargo, algo no cuadraba. Esto no se parecía a las historias de brutalidad y opresión que habían llegado de las colonias ocupadas.
Era demasiado organizado, demasiado preciso, casi como si los humanos tuvieran un plan que aún no comprendíamos. Pero, ¿qué significaba realmente esa estabilización? La pregunta persistía mientras me alejaba de la ventana. Si esto no era el fin que habíamos imaginado, ¿entonces qué era? Desde mi ventana, observé cómo las fuerzas humanas comenzaban a integrarse en la rutina diaria de la ciudad. Su presencia era constante, pero sorprendentemente discreta. No había muestras de crueldad ni castigos públicos, algo que habíamos temido desde el principio. Sin embargo, eso no disipaba la tensión. ¿Era solo cuestión de tiempo antes de que mostraran su verdadera naturaleza? Todo parecía cambiar esa tarde, cuando algo inesperado ocurrió. Una niña pequeña, de no más de 6 años, escapó del edificio frente al mío. Corría despreocupada hacia la calle principal, directamente al camino de un convoy humano que avanzaba lentamente por la avenida. Mi corazón se detuvo. ¿Nadie la veía? ¿Nadie podía detenerla? Lo que sucedió después me dejó perplejo. Un soldado humano, rompiendo la formación, se adelantó para interceptarla. La levantó con una delicadeza que parecía imposible para alguien dentro de una armadura tan masiva. La niña no lloró ni mostró miedo. Al contrario, parecía intrigada. El soldado la llevó de vuelta al edificio y la entregó a un adulto que salió apresuradamente a buscarla. Antes de regresar a la formación, el soldado le entregó algo pequeño a la niña, que ella observó con curiosidad antes de llevárselo a la boca. Era comida. Me quedé mirando, incapaz de procesar lo que acababa de presenciar. Esa imagen no se alineaba con lo que nos habían enseñado sobre los humanos. ¿Podía haber algo más en ellos que no habíamos entendido? Esa pregunta comenzó a corroer mi percepción de todo lo que creía saber. Esa noche, mientras los transportes humanos continuaban su rutina por la ciudad, reflexioné sobre lo que había visto. ¿Era un acto aislado, o una muestra de que las cosas podían ser diferentes? Las historias de brutalidad en las colonias parecían cada vez más lejanas e irreales. Quizás, solo quizás, nuestra derrota no significaba el fin absoluto, sino el comienzo de algo que aún no éramos capaces de comprender. Con esa idea, me alejé de la ventana. Aunque las sombras de la ocupación seguían pesando sobre nosotros, una pequeña chispa de esperanza había comenzado a arder en mi interior. Los días siguientes transcurrieron en una extraña calma. Las fuerzas humanas consolidaban su control, pero sin las tácticas brutales que habíamos esperado. Las historias de las colonias ocupadas seguían rondando en mi mente, pero cada vez parecían menos consistentes con lo que estaba ocurriendo en Ceparion. Desde mi ventana, observé cómo los humanos establecían puestos de control y comenzaban a organizar la distribución de recursos. Había orden, pero también una inusual eficiencia. Los soldados patrullaban en formación, atentos pero no agresivos. Parecía que estaban aquí para mantener la estabilidad, no para destruirnos. Un día, mientras caminaba hacia mi lugar de trabajo, vi algo que me dejó sin palabras. Un grupo de civiles, encabezado por un hombre mayor, intentó iniciar una protesta en una de las plazas principales. Portaban pancartas improvisadas y gritaban consignas contra la ocupación. Los soldados humanos los rodearon, pero no abrieron fuego ni los arrestaron. En lugar de eso, un oficial salió de la línea y habló con el hombre mayor. No pude escuchar lo que decían, pero la conversación pareció calmarlo. En cuestión de minutos, el grupo se dispersó sin violencia. Ese evento me dejó profundamente inquieto. ¿Por qué no respondieron con fuerza? ¿Qué buscaban al mostrarse tan comedidos? Mis pensamientos seguían girando cuando, al día siguiente, fui llamado a una reunión en mi lugar de trabajo. Mi supervisor informó que un oficial humano nos explicaría las nuevas directrices administrativas. El encuentro tuvo lugar en una sala de conferencias abarrotada. El oficial humano que se presentó era alto, de aspecto severo pero tranquilo. Se presentó como Commander Ladd.
Su voz era clara y sus palabras, directas. Nos explicó los nuevos procedimientos con una precisión casi quirúrgica, detallando cómo debíamos enviar los informes y manejar las solicitudes bajo la nueva administración. Lo que más me sorprendió no fue el contenido de sus palabras, sino su tono. No había arrogancia ni desprecio. Era un enfoque práctico, casi colaborativo. Mientras lo escuchaba, no podía evitar preguntarme, ¿y si todo lo que creíamos saber sobre los humanos estaba equivocado? Esa noche, mientras las luces de las naves en órbita brillaban sobre Ceparion, una idea comenzó a tomar forma. Tal vez, nuestra derrota no era solo el fin de nuestro viejo mundo, sino el primer paso hacia algo inesperado. La noche en Ceparion era densa, casi sofocante. Desde mi ventana, podía ver las luces pulsantes de las naves humanas orbitando sobre nosotros, como ojos vigilantes en el cielo. Cada día que pasaba bajo la ocupación parecía traer más preguntas que respuestas. Y, sin embargo, no podía ignorar una sensación creciente en mi interior, algo estaba cambiando, algo que no terminaba de comprender. Ese día, mientras trabajaba, se me asignó una tarea inesperada. El Commander Ladd solicitó un informe completo sobre las operaciones económicas de la ciudad. Parecía una solicitud estándar, pero había algo en su tono que me inquietó. Durante horas, trabajé en silencio, cada palabra que escribía resonando con una carga que no podía explicar. Finalmente, fui llamado a una reunión privada. Cuando entré en la sala, lo vi esperando, junto a un pequeño dispositivo holográfico proyectando gráficos y datos que no reconocí. «Quiero que me hables de la resiliencia de tu gente», dijo, su mirada penetrante. No era una pregunta, era un desafío. Tragué saliva y respondí como pude, pero mis palabras sonaban vacías incluso para mí. ¿Qué podía decir sobre nuestra resiliencia? Que habíamos sido orgullosos, arrogantes, y que esa misma arrogancia nos había llevado a la derrota. Mientras hablábamos, comencé a darme cuenta de algo que me llenó de un terror frío. Ladd no solo nos estaba ocupando, nos estaba estudiando. Cada movimiento, cada decisión que tomábamos, parecía ser parte de un cálculo más grande, un plan que escapaba a nuestra comprensión. Esa noche, las luces en el cielo parecían más brillantes, como si estuvieran observando directamente mi ventana. La ciudad estaba en silencio, pero mi mente no podía detenerse. ¿Por qué seguían siendo tan metódicos? ¿Qué buscaban realmente? Mientras me preparaba para dormir, un ruido metálico me hizo mirar hacia afuera. Un convoy de soldados se movía hacia el centro de mando, escoltando una nave terrestre que no había visto antes. Era más grande, más imponente, y parecía irradiar un propósito oscuro. Esa fue la primera vez que consideré una posibilidad aterradora. ¿Y si todo esto no era solo sobre controlar Ceparion? ¿Y si éramos el experimento previo a algo mucho más grande? Me quedé despierto el resto de la noche, viendo cómo las sombras se movían en las calles vacías. Sabía que el final estaba cerca, pero no podía adivinar si sería una liberación o el comienzo de algo infinitamente peor. El amanecer sobre Ceparion trajo un aire de tensión. Las tropas humanas se movían con precisión, reforzando los puntos de control y preparando algo que desconocíamos. Al mediodía, llegó el mensaje: todos los empleados gubernamentales debían reunirse en el centro de mando. El edificio, una estructura imponente de metal alienígena, estaba lleno de cientos de personas. Desde la plataforma central, el Commander Ladd nos observó en silencio antes de hablar: hoy definimos el futuro. Lo que viene no es destrucción, sino transformación. Un holograma iluminó la sala, mostrando imágenes de otras colonias bajo control humano. Pero lo que vimos no era opresión, sino reconstrucción, ciudades avanzadas, infraestructuras renovadas, un futuro que superaba cualquier cosa que imagináramos. Ustedes tienen una opción, continuó Ladd. Aferrarse al pasado o trabajar con nosotros para construir algo más grande. Su voz resonaba con una mezcla de autoridad y promesa. El silencio fue absoluto hasta que un anciano, conocido por su oposición férrea a los humanos, dio un paso al frente.
Si esto es una mentira, lo sabremos pronto. Pero no podemos permitir más sufrimiento. Sus palabras rompieron la tensión. Lentamente, otros comenzaron a expresar su apoyo, hasta que el salón resonó con un consenso. Mientras salía, miré al cielo. Las luces de las naves humanas parpadeaban como estrellas. Por primera vez, no sentí miedo. Tal vez nuestra derrota no era el fin, sino el inicio de algo inesperado. Cuando los imperios caen, no es su final, sino el principio de lo que puede ser su mayor legado. Las mayores transformaciones nacen de los momentos más oscuros. ¿Qué opinas sobre el futuro de Ceparion? Comparte tus pensamientos y únete a la conversación. Porque, al final, no es el fin lo que nos define, sino lo que hacemos con el nuevo comienzo que nos ofrece.